Bienvenidos a Tu Momento Yin, una semana más. Y aquí estamos en plena ola de calor. Suerte que vivimos en un pueblecito a 1200 metros de altura y aquí estamos bastante fresquitos. Y antes de nada quiero dar la bienvenida a todas esas personas que acaban de llegar por aquí. Si es el primer episodio que escucháis, bienvenidos. Aquí vais a encontrar un poquito de todo. Este podcast fue creado con la intención de poder dar espacio a todas esas personas que sostienen espacios y que están trabajando de alguna forma en el bienestar de las otras personas. Y, como ya dije en la anterior temporada, esta temporada me apetecía empezar a introducir episodios un poquito más dedicados al Yin Yoga, que es mi pasión, y donde realmente paso más de mis estudios y mis momentos de lectura a través pues, del aprendizaje de este camino, ¿no? Hacia una práctica más introspectiva, una práctica un poquito más lenta y más profunda. Así como también pues, una práctica donde exploramos quizá un poquito más allá de tan solo los conceptos del yoga en general, ¿no? Me gusta mucho hablar del taoísmo y hoy me apetecía hablar de un tema que ya me habéis escrito algunas personas que básicamente es uno de mis favoritos porque creo que es donde se puede captar mejor la esencia del yin. Este episodio lo vamos a llamar Yin y Yang, la danza de los opuestos. Me encanta esta temática y para empezar os voy a leer un trocito porque evidentemente este episodio está muy influenciado por el Tao. Y tengo este libro que me fascina, os lo dejaré en notas, se llama Hua Hu Jing de Lao Tse y son 81 meditaciones taoístas. Y llevo ya tiempo leyendo este libro y siempre que empiezo una práctica de Yin me gusta empezar con alguna de sus lecturas. Y esta es la que va a inaugurar el episodio de hoy. Y dice así: el Tao no va y viene. Está siempre presente en todas partes, lo mismo que el cielo. Si tu mente está nublada, no lo verás. Por eso no significa que no esté allí. Cualquier infelicidad es creada por la actividad de la mente. Puedes abandonar palabras e ideas, actitudes y expectativas. En este caso, el Tao surgirá a la vista. ¿Puedes permanecer en calma y mirar adentro? En este caso, verás que la verdad siempre está disponible, siempre sensible. Bienvenida a Tu Momento Yin. Y hoy más que nunca quiero empezar con una pregunta muy sencilla. Y quiero que la reflexionéis. ¿Qué pasaría si el sol nunca se pusiera? Que esto pasa en algunas partes de Europa, en algunos momentos del año. Pero imagina un mundo donde siempre fuera de día. Al principio podría parecer maravilloso, ¿no? Tendrías muchísimas horas de sol para poder hacer todo aquello que te gusta. Pero pronto empezaríamos a echar de menos algo. No podríamos dormir, porque hay mucha gente que le cuesta dormir y hablo por experiencia porque he trabajado muchos años de noches y dormir de día no es lo mismo. No veríamos las estrellas, no existiría la luna y entonces creo que comprenderíamos algo muy importante, ¿no? Porque no valoramos la noche porque sea noche, sino porque la necesitamos después de un día de luz, ¿no? Y ocurre exactamente lo mismo con el yin y el yang. No son enemigos, no compiten, no
se apartan o intentan vencerse, sino que se necesitan mutuamente. Imagínate un equipo, ¿no? Un equipo que necesitan existir para que la vida continúe. Y hoy quiero que descubramos juntos esta relación maravillosa y para que puedas aprender quizá a ver el mundo a través de otros ojos. Pero antes de empezar, ¿no? ¿Qué diríamos? ¿Qué significa realmente yin y yang? Cuando escuchamos estas palabras, y sobre todo si le preguntáis a personas pues, que nunca han oído hablar de esta temática, siempre piensan en opuestos, ¿no? Luz y oscuridad, frío, calor, movimiento, quietud del yin, femenino, masculino. Pero el pensamiento taoísta nos propone algo que va un poquito más allá, ¿no? No dice que existan dos fuerzas enfrentadas, sino que dice que toda la realidad se mueve gracias a una relación entre ambas. Es como una danza, ¿no? No una batalla, sino como una danza que van y vienen, que juegan, que se entrelazan y que al final pues, se apoyan, ¿no? Imagina una respiración. Inhalas y exhalas. Sin la inhalación no existiría la exhalación y al revés, ¿no? Porque ¿podrías inhalar siempre? ¿O podrías vivir solo exhalando? Así que si lo observas de esta forma verás que cada movimiento necesita al otro. Es así. No existe uno sin el otro. Eso es un equipo maravilloso y cuando lo miro así, por eso siempre digo que los opuestos no necesariamente son contrarios, sino que muchas veces son compañeros. Y eso es la gran enseñanza del yin y el yang, ¿no? Y os voy a leer un cuento chino que encontré hace tiempo y que me gusta mucho leer en las clases de yin. Y que explica verdaderamente, ¿no?, cómo funciona esta relación, de forma que no os vais a olvidar. Existe una antigua historia china que refleja muy bien esta manera de entender la vida. Un campesino perdió a su caballo. Los vecinos acudieron enseguida. ¡Qué mala suerte!, el campesino respondió. Quizá. Al siguiente día el caballo volvió, acompañado por varios caballos salvajes. Y los vecinos dijeron, ¡qué buena suerte! Y el campesino volvió a responder, quizá. Su hijo intentó montar uno de aquellos caballos salvajes y se rompió una pierna. Y los vecinos dijeron, ¡qué desgracia! Y el campesino respondió, quizá. A los pocos días, el ejército llegó al pueblo para reclutar a todos los jóvenes para ir a la guerra. Como su hijo tenía la pierna rota, no fue reclutado. Los vecinos exclamaron, ¡qué suerte! Y el campesino volvió a decir, quizá. Entonces, este cuento no habla de resignación. Habla de algo mucho más profundo. Nos recuerda que la vida está en constante transformación. Aquello que hoy parece un problema, mañana puede convertirse en una oportunidad. Y aquello que hoy parece maravilloso, también puede cambiar. Y el yin contiene la semilla del yang. Eso es algo que siempre me ha gustado decir, ¿no? Porque al final todo está relacionado. Y el yang contiene la semilla del yin. Por eso el símbolo del Tai Chi Tu tiene un puntito blanco en el área negra y un puntito negro en el área blanca, porque nada permanece igual y los dos se necesitan. Qué bonito que es esto, ¿eh? Pero claro, me diréis, muy bien, Aida, llevas ya unos 10 minutos hablando del Tao.
¿Y qué es el Tao? Para mí, me gusta describirlo como el Tao es la fuente del cambio. Si miramos la palabra Tao, ¿no? Es un concepto pues, muy antiguo, de filosofía china, evidentemente, porque ya sabéis que el Yin Yoga pues, tiene una gran influencia en la filosofía china, que no quiere decir que sea medicina tradicional china, que hay mucha gente que lo confunde. Y la palabra Tao significa literalmente el camino. O hay algunos documentos que lo traducen también como la vía, creo que lo he visto escrito. Pero no se refiere a un camino físico, sino que es en la forma en la que la vida se despliega ante nosotros, ¿no? De una manera totalmente natural. Desde la visión taoísta, realmente, todo en la naturaleza tiene un ritmo, ¿no? Como las mujeres, a mí me gusta verlo, ¿no? Somos cíclicas, pues el día da paso a la noche, las estaciones cambian, las mareas suben y bajan, nacemos, crecemos y morimos, ¿no? Y el Tao es esa inteligencia, ¿no? Que sostiene a todos esos ciclos que nos rodean en nuestra vida. Vivir de acuerdo al Tao no significa que queramos controlar la vida como tal, sino que queremos aprender a fluir con ella. Y hay una metáfora que a mí me gusta mucho también usar en mis clases, que es la metáfora del río, ¿no? Imagínate un río que no lucha por avanzar, sencillamente no empuja el agua ni intenta controlar cada piedrecita que está en el camino, sino que simplemente sigue su curso. A veces fluye despacio, otras veces con mucha fuerza, rodea obstáculos o los pasa por encima, y cuando llega a su destino final se diluye con el océano. Y el Tao realmente nos invita a vivir de esa manera. Había una famosa frase que no me canso nunca de pensar en ella, decía, ¿no? Sé agua. Y es así, seamos agua, ¿no? A vivir con esa flexibilidad, sin rigidez, sencillamente confiando en que la vida también tiene sus propios ritmos. Y al final, la vida nos trae todo aquello que podemos soportar, ¿no? Son experiencias, son lecciones y son cosas que cuanto más resistencia ofrezcamos, más sufrimiento va a existir. Porque hay 3 puntos del taoísmo que a mí siempre me han gustado mucho nombrarlos cuando intento hablar del Tao, que es que el Tao es indescriptible, ¿no? Porque no puede ser explicado con palabras, tiene que ser vivido, tiene que ser ahí sentido en tu interior. Además, el Tao es el origen del todo, porque actúa como una matriz universal que es donde realmente nace el yin y el yang, ¿no? Y de ellos sale todo lo demás que existe a su alrededor. Y además, el Tao es espontáneo y es natural, porque funciona sin esfuerzo, marcando los ciclos naturales de una forma totalmente espontánea, que eso es lo más bonito. Y como crecen las plantas al final, ¿no? Que es una forma totalmente espontánea y natural, que no hay ninguna planificación, y si intentamos controlarlo, pues muchas veces nos lo cargamos, ¿no? Y una de las formas en las que a mí me gusta mucho describir el Tao es a través del movimiento que existe entre el yin y el yang. Por eso hoy esta temática principal va de realmente movimiento, ¿no? Porque para nosotros la naturaleza ha sido como una gran maestra al final, ¿no? Nos ha hecho observar todo lo que está a nuestro alrededor y
hemos visto pues cómo los ciclos avanzan, las estaciones avanzan, ¿no? Y los antiguos filósofos taoístas ya decían, ¿no?, que observaban pues cómo el día se transformaba en noche, cómo el invierno da paso a la primavera, cómo la marea sube y baja, cómo el corazón pues se contrae y se relaja, ¿no? Y estos puntos donde vamos viendo cómo cambian, observamos pues que todo oscila, que todo cambia, que todo respira y nunca existe un estado permanente de nada, que es algo que a mí me gusta mucho decir en Yin Yoga, y ya hablaremos de ello más adelante, que parece que estando quietos no suceda nada, y no es así. Porque cuando observamos, por ejemplo, un árbol en primavera, ¿no?, veremos que cuando llega a la siguiente estación ha cambiado y realmente está estático, ¿no? Porque, por ejemplo, en primavera el árbol está en plena expansión de crecimiento, según el árbol que sea, evidentemente, y en otoño se recoge, ¿no? Pues van a caer esas hojas, va a empezarse a preparar para el invierno. Y ¿realmente diríamos que una estación es mejor que la otra? ¿O que un ciclo es mejor que el otro? Pues no, porque cada estación, cada ciclo cumple un objetivo, cumple su labor, ¿no? Creo que lo estoy explicando bien, ¿eh? Pues sí, yo me voy mucho por los racimos de Úbeda, empiezo a hablar, pero me refiero, ¿no?, que cada estación, cada ciclo cumple su función y sin ella no sería posible pues saltar a la siguiente, ¿no? Y eso es la magia del yin y el yang, realmente. Y es que la primavera no podría existir sin el invierno. El fruto no existiría sin el tiempo de reposo de la semilla y de crecimiento. La naturaleza realmente no tiene prisa, porque tú no puedes estar... Es como... Hay una planta que también me gusta mucho poner el ejemplo, que es el bambú. Tú plantas una semilla de bambú y pueden pasar años hasta que brote. Y no está muerto, ni está quieto. Esa semilla está continuamente creciendo, pero tiene un proceso de crecimiento muy, muy lento. Y es que la naturaleza nunca tiene prisa. Y sin embargo, todo ocurre al final, ¿no? Y eso es precisamente lo que está sucediendo en esta sociedad del fast food, que tengo un episodio que os recomiendo, que se llama, creo, La necesidad de yin en un mundo yang, y si acabáis de ver este episodio os recomiendo que vayáis a ver ese, porque también es muy interesante y hablamos de eso básicamente. Que el equilibrio de una vida no es precisamente quedarse en el centro, porque muchas veces pensamos que encontrar el equilibrio significa siempre vivir tranquilos, en plena calma. Pero déjame que te diga, querido oyente, que esto no es vivir en equilibrio. El equilibrio no es permanecer inmóvil, es saber adaptarse. Y eso es algo que digo siempre a mucha gente que me dice, es que yo tengo una vida muy tranquila y muy equilibrada. Bueno, es que estar tranquilo no significa ser equilibrado, ¿no? Porque, vamos a ver, un surfista, y también es un ejemplo que me gusta poner, mantiene el equilibrio porque está constantemente moviéndose. Y a veces, si tú ves un surfista, pues verás, parece que parece estático, ¿no? Pero no, hay un movimiento continuo ahí. O un árbol permanece firme porque sabe doblegarse cuando hay un viento fuerte. Y nuestro cuerpo físico y quizá también mental mantiene el equilibrio porque realmente realiza miles de ajustes, de pequeñitos ajustes cada segundo para ir manteniendo este equilibrio, ¿no?
Así que la vida no busca inmovilidad, eso está clarísimo. Busca una armonía dentro de este cambio, ¿no? Porque estamos en constante movimiento. Vale, y ahora me diréis, ¿y qué tiene que ver todo esto que nos has contado, Aida, con el Yin Yoga? Que yo he venido aquí a escuchar un episodio de Yin Yoga. Pues básicamente porque el Yin Yoga tiene una profunda influencia del taoísmo, ¿no? Cuando permanecemos varios minutos en una postura, no estamos intentando conquistar nuestro cuerpo, ni conseguir una postura maravillosa, ni forzarlo. Sencillamente estamos aprendiendo a escuchar, a observar, a confiar en lo que estamos haciendo. Y a veces ese precisamente es el mayor aprendizaje, que no haciendo más, sino dejando de hacer y dejando de resistirnos, que es lo que hacemos constantemente en nuestra vida, resistirnos, autoexigirnos, evitar escucharnos y sobre todo no dejar jamás de hacer. Déjame hacer una pausa aquí. Sin decirte nada, te he dicho mucho. Y es que al final, aquí llega el Yin Yoga, ¿no? Porque muchas personas creen que el Yin Yoga pues, consiste simplemente en posturas estáticas, en movernos lentamente y en estirar. Pero no. Ya os lo he contado en varios episodios. Es una oportunidad, además de todo lo que os he dicho en otros episodios, de experimentar esta filosofía taoísta en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando permanecemos varios minutos en una postura, aparecen muchas cosas. Aparece la incomodidad, la impaciencia, la necesidad de escapar, expectativas, comparación, porque empezamos a mirar cómo están las otras en las posturas, emociones, que esto he preparado un capítulo entero de ello porque creo que es muy necesario, la respiración, fijaros cómo cambia la respiración según qué postura de yin estamos, y hasta nuestra mente. Y poco a poco comprendemos que no siempre necesitamos responder inmediatamente a todo lo que estamos sintiendo en ese momento. Porque en estas posturas, en estos momentos, aprendemos algo muy valioso. Y es que observamos sin reaccionar. Que eso para mí fue un gran reto. Y esto me ha dado a mí muchísima paz. Permanecemos sin luchar. Y escuchamos antes de actuar, que eso también es una lección de vida muy importante. Y si os lo pensáis, todo esto también es yin, Y no me voy a extender en el siguiente punto, porque lo tengo que introducir, porque estamos hablando del yin y el yang, evidentemente, pero tengo un episodio entero sobre esto, el que os he dicho de la necesidad de yin en un mundo yang. Pero si observamos nuestra sociedad, constantemente nos está invitando hacia el yang. Producir más, ir más rápido, más resultados, más pantallas, más ruido, más estímulos. Fíjate, solo párate un minuto ahora a pensar cuándo ha sido la última vez que te has sentado en silencio y no has escuchado absolutamente nada. Silencio puro y duro, como ahora mismo, ¿no? Yo estoy en casa, yo tengo mucha suerte porque vivo muy alejada de cualquier ruido, pero pues puedo estar escuchando ahora pues la lavadora que está en otra habitación, puedo escuchar a mi marido arriba que está en el ordenador, puedo escuchar los pájaros, puedo escuchar el viento. Y muchos días me gusta pues ponerme el silenciador en las orejas con los AirPods que tienen la cancelación de sonidos y no escuchar nada. Y no estoy diciendo que el yang sea malo, ¿eh?
Sin yang no podríamos construir casas, no escribiríamos libros, no haríamos podcasts, no cuidaríamos a quien amamos. El problema real es cuando nos olvidamos del yin, porque al final es eso, ¿no? Si tú te olvidas del yin, cuando no descansas nunca, cuando no dejamos de escuchar, cuando pensamos que nuestro valor depende únicamente de todo lo que hacemos y no de lo que somos, porque fíjate la diferencia que hay ahí, entonces el yang es cuando pierde el equilibrio, ¿no? Y aparece el agotamiento, el estrés, la ansiedad, el burnout, que ahora está en la boca de todo el mundo, porque no paramos. Entonces, fijaros cómo este equipo de yin y yang es tan importante. El uno complementa al otro y el uno no podría existir sin el otro. Por eso digo que el yin se tiene que introducir en vuestras vidas de una manera también equilibrada, porque hay mucha gente que me dice, no, el yin no es para mí. No, es que todo el mundo necesita yin. No te estoy diciendo que practiques yin cada día, no te lo voy a decir, pero sí que necesitas, ¿no?, que lo introduzcas de alguna forma. No tiene que ser con yin yoga, pero hacer alguna cosa yin, lenta, calmada, de observación. Y me gustaría proponerte un pequeño ejercicio para esta semana. Y para ello no necesitas una esterilla, sino solo un momento de atención. Así que te invito a que durante los próximos días observa los ciclos que existen a tu alrededor. La mañana y la noche, el hambre y la saciedad, la inspiración y la expiración, la actividad y el descanso. Y hazte estas preguntas. ¿Estoy intentando vivir solo en una parte de ese ciclo? ¿Estoy dejando espacio para el yin en mi vida? Y no me des la respuesta aún. Si te apetece, la puedes compartir conmigo en el próximo capítulo. Solo obsérvalo, porque observar ya te está transformando. Y seguramente este episodio, el haberte tomado este ratito para escucharme, cuando termine el episodio, observarás el mundo de otra manera. Y no verás opuestos, ni equipos contrarios, ni batallas que ganar. Y volveríamos a la pregunta que he empezado este podcast. ¿Qué pasaría si nunca anocheciera? Si nunca se pusiera el sol. Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? La vida dejaría de existir tal y como la conocemos. La noche no llega para quitarle ningún valor al día, ¿no? Porque al final es lo que decimos, que la noche es el fin de un ciclo cuando termina. Llega para hacer posible que el día llegue, ¿no? Y quizá, dentro de todo lo que hemos hablado, esto es el yin y el yang. No son dos fuerzas enfrentadas, sino que son dos compañeros inseparables que sostienen el movimiento de nuestra vida. Y quizá, el yin yoga es una invitación a recordar algo que la naturaleza nunca ha olvidado, ¿no? Que descansar también es avanzar, que la quietud también transforma y al igual que el día necesita la noche, nosotros también necesitamos estos momentos para descansar. Y es que para que el yang pueda florecer, necesitamos la quietud del yin y momentos de yin para darle espacio a ese crecimiento. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Espero que os haya ayudado, ¿no?, a ver el mundo desde otra perspectiva. Y voy a terminar con la reflexión final de Hua Hu Chin, que nunca sé si lo pronuncio correctamente porque no hablo chino,
al final dice, ¿no?, que con todas estas palabras que se ha dicho, ¿no?, pues que la verdad sutil puede ser señalada con palabras, pero no puede ser contenida por ellas. Toma el tiempo de escuchar lo que se dice sin palabras, de obedecer la ley demasiado sutil para ser escrita, de venerar lo innombrable y de aceptar de corazón lo que no tiene forma. Ama tu vida, confía en el Tao, confía en el camino, haz el amor con el invisible origen sutil del universo y te darás a ti mismo lo que necesitas. No tendrás que acudir a esconderte en retiros espirituales. Puedes ser un bondadoso y contemplativo ermita justo aquí en medio de todo, sin ser afectado en la esencia, totalmente sostenido y recompensado por tus prácticas integrales. Que la luz te acompañe y nos vemos en el próximo episodio de Tu Memento Yin. Que tengas una buena semana.